Los saludamos nuevamente a todos en este espacio para conversar, para seguir pensando el psicoanálisis. En esta ocasión vamos a continuar conversando sobre los postfreudianos más influyentes para la teoría psicoanalítica y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Jaramillo Álvarez. Es psicóloga egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es miembro oficial del Logo Psicoanalítico de Medellín y está desde la fundación de nuestro espacio. Y además Laura es psicoterapeuta de niños, adolescentes y familias. Le damos la bienvenida. Laura, muchas gracias por aceptar la invitación del Logo Psicoanalítico para conversar y pensar el psicoanálisis. Muchas gracias a ti, Carolina, y a Logos por invitarme a este espacio. Bueno, entonces, como lo teníamos previsto, la idea es que en este espacio podamos hablar hoy sobre François Dolto, la psicoanalista francesa conocida por su trabajo con niños, que podamos conversar con nuestra invitada Laura Jaramillo sobre François Dolto, sobre sus aportes teóricos, sobre su historia. Antes de iniciar, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo de este video, sus preguntas, sus apreciaciones, y en tanto sea posible con nuestra invitada nos vamos a encargar de responder. Entonces, sin más que agregar, Laura, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces te propongo que arranquemos conversando sobre un poco de aspectos biográficos de François Dolto. ¿Quién es? ¿De dónde provino esa psicoanalista? Que nos cuentes como un poco sobre sus inicios, ¿sí? Ok. François Dolto nace en Francia en 1908. Es la hija del medio de otros 6 hermanos. Entre estos hermanos eran 4 varones y dos hijas. Bueno, entonces ella nace como en un momento bien especial Del núcleo familiar. Ella nace pues en la mitad de esta familia, una familia burguesa de Francia, una, una familia, digamos que a modo de como François la describe, una familia un tanto particular, porque si bien su padre era un padre, digamos, un poco más ausente en cuanto a la educación, y era el padre que provee, y la madre, digamos, que tenía en sí misma aspectos de ella monstruosos, así ella lo llamaba, monstruosos. sí, y lo denotaba, porque era pequeña, porque era poco inteligente y era fea, era poco agraciada. Ok, y esas son palabras propiamente De la madre de la madre de François. sobre su hija. No, sobre ella misma. Ah, ok, sobre ella misma. Bueno, bastante particular esa forma. De cómo una madre se describe frente a sus hijos. De ahí creo que proviene mucho ese interés entre esos vínculos entre madre y padre para François. Parte entonces de lo que hemos hablado en otros espacios de conversación con otros invitados, incluso con la invitada pasada, era que muchas veces influye demasiado como esa vida personal del autor para su construcción teórica. Y pues con eso que de entrada nos mencionas con la madre, es curioso, pero también parece ser fundamental, pues como en todo el constructo teórico de Dolto. Hablemos un poco sobre los estudios de François Dolto. Dices que nace en una familia burguesa, entonces eso le permitió acceder a muchos estudios, ¿cierto? A algo que la mayoría de las personas en su momento no podían acceder. Se creería Ok. que fue fácil, que si bien en la época en la que nace François, digamos, se veía más a esa mujer dedicada como a su hogar y no a esas mujeres que podrían acceder a estudios, ya se tenía pues, digamos, como
una vida planeada acerca de casarse, tener hijos, crear, pues, criar esos hijos, y que a eso, digamos que era el fin de las mujeres. Pero si bien François desde muy pequeña era algo curiosa, de hecho, hasta en sus pensamientos, cuando intentaba hacerle pregunta a esos adultos que la educaban, ellos no sabían cómo contestarle a ella esas preguntas. De hecho, ella en uno de sus libros lo habla cuando ella escucha ese dicho de es que los camarones hay que cocerlos vivos, y ella les hacía la pregunta a estos adultos de cómo saben que los camarones pues se deben de cocinar vivos. Pero nadie sabía contestarle esas preguntas a François, y de hecho eran unas preguntas tontas las que ella hacía, pero eran difíciles de contestar para un adulto. Tontas en la percepción adulta, Adulta, ajá. del asunto, ¿cierto? Pero pues que desarman a cualquier adulto. Entonces, como retomando, era en todas sus posibilidades provenientes de su familia burguesa, se creería que tendría muchas posibilidades de educación, pero lo que se sabía era que ella ya tenía casi que su futuro arreglado por sus padres, por lo que ellos querían hacer, que era creces, te casas, tienes unos hijos, te dedicas al hogar, ¿sí? Sí. Y hasta ahí llega todo. De hecho, Carolina, con François pasa algo particular, y es que en su adolescencia fallece la hermana mayor, Jacqueline. Y digamos que al fallecer ella, los papás ya tenían un matrimonio arreglado con otra persona para Jacqueline, que era la mayor. Pero al fallecer ella del cáncer, digamos que para François eso fue tormentoso. Uno, porque ahí la relación con su madre se torna un poco áspera. Y dos, porque ya es ella quien pasa a comprometerse en este matrimonio arreglado. Entonces, ¿Qué generó para François del todo pasar a ser la siguiente en la lista de opciones de desposar para este sujeto? inicialmente, culpa por que la hermana Jacqueline ya no estaba, y es pasar como a ese lugar. Dos, porque François lo hablaba, y es que su hermana Jacqueline era la preferida de sus dos hijas, por su aspecto físico. Digamos que el aspecto físico de Jacqueline era un aspecto más de una chica de ojos claros, rubia, a diferencia de François. Entonces ahí empieza ese sentimiento de culpa, y ella lo denota como una histeria. Ese es el criterio diagnóstico. Ella misma lo pone en toda su autobiografía. En toda su autobiografía, como una histeria. Entonces, François lo que hace es como iniciar algunas de las actividades que para esa época eran, digamos, de ese tipo de mujeres, como ir a clases de arte, de manualidades, de trabajo con arcillas. Luego entonces persuade también a la madre para que la deje estudiar enfermería. Logra que accedan sus padres a que ella estudie enfermería, pero todavía tenía en su mente planeado el hecho de estudiar medicina. Aunque ella libremente se los dice y se los expresa antes de comenzar a estudiar enfermería, no era bien visto para su mamá ni sus papás, ya que, pues, digamos, tenían ya una vida controlada para François. El matrimonio y la medicina en ese momento no eran compatibles. No. O era uno o era el otro. O era el otro. Ok. Sabemos pues por la historia que no se casa con esta persona, se casa con su esposo, con el doctor Dolto, que por eso es que ella pues como tiene su apellido por ese matrimonio. Ahorita conversamos un poco de eso, ¿cierto? De cómo influye también ese matrimonio en todo su constructo teórico, pero sí quisiera que nos detuviéramos un momento en todo lo que generó la muerte de su hermana, el compromiso arreglado por sus padres, como en su vida, ¿cierto?
ella con todas esas sintomatologías que empieza a tener, llega análisis, es lo que nos cuenta pues como la historia. ¿Ese es su acercamiento, su primer acercamiento al psicoanálisis o desde antes ya podemos pensar que hubo un acercamiento? No, de hecho, ella logra que su hermano pequeño entre a medicina, con eso acceden sus padres para ella estudiar medicina, entonces ambos estudian medicina en la universidad. Su hermano pequeño entonces comienza análisis con René Laforgue y al año siguiente, debido a este matrimonio que organizaron sus padres que nunca pasó y debido a esa histeria, François comienza a ir también a análisis. Ahí es el acercamiento, su primer acercamiento al psicoanálisis y también se cuestiona el hecho de estudiar medicina. Estuvo también a punto como de desfallecer en los estudios de medicina, pero en medio de su análisis se dio cuenta de que sí, ese era su deseo y termina haciendo su especialización en pediatría, pues en todo lo que tiene que ver con pediatría y psiquiatría. De hecho, ella publica su tesis en 1939, psicoanálisis y pediatría. Ajá, que es parte de su tesis en la especialización. Conoce entonces el psicoanálisis como paciente, como analizante de, ¿cierto? Bueno, devolvámonos un poco para continuar construyendo esta historia de nuestra autora del día de hoy para después empezar como en asuntos un poco más teóricos. Mencionábamos hace un momentico que claro, en el análisis pues pasan todas esas cosas, no se casa con su prometido forzado por sus padres, se casa luego con otra persona. Esa otra persona, Boris Dolto, ¿cierto? Que es el nombre de su esposo, es uno de los pioneros en kinesioterapia, ¿cierto? Una de las ramas de la fisioterapia, de lo que conocemos actualmente como fisioterapia. ¿Cómo influye, ahora sí, como en todas las construcciones teóricas de François Dolto, todo lo que logra conocer del movimiento, de la corporalidad, del lado de Boris, su esposo? ¿Cómo influye en su construcción teórica? Bueno, si bien ellos se casan en 1942, ya ella se casa con Boris, yo creería que influye muchísimo, porque de ahí el trabajo de la imagen corporal eh, en ese inconsciente y gran parte de los aportes que ha hecho François han sido acerca de de cómo se ve y de cómo se siente ese cuerpo y la diferencia entre ese cuerpo físico y ese cuerpo inconsciente que para ella es muy importante en todo este proceso, en el proceso tanto con niños como en el proceso y en el trabajo con adultos. De hecho, uno de sus libros más citados es La imagen inconsciente del cuerpo. Ajá. Entonces sí hay una relación. Continuando como en la línea de lo familiar, Boris y François del Todo tienen 3 hijos, ¿cierto? Uno ingeniero que luego es músico también, otro que es músico pues muy conocido en el mundo francés por lo menos, no sé si en el latinoamericano tanto, y tiene otra hija, ¿cierto? Caterine Dolto, actualmente todavía está viva Caterine, Sí. que es quien sigue de alguna forma como sus desarrollos teóricos. Sí, de hecho, en los últimos años en los que François aún realizaba trabajos, porque sus trabajos culminando ya su vida fueron en hospitales y también en su consulta particular, es su hija quien es el apoyo durante
durante esos años y durante esos años en los que su movilidad era un poco reducida, entonces era el apoyo y es quien en estos momentos también sigue con algunos de los postulados de la madre. Bueno, entonces eso ya nos empieza como a abrir la posibilidad de conversar un poco más sobre la parte teórica, que es como lo que nos convoca propiamente en este espacio. Quisiera como que no lo hiciéramos, te propongo, en tres momentos. El primero es que me parece muy peculiar y si puedes compartirnos algo de eso sería maravilloso. Este seudónimo de la doctora X, ¿cierto? Que ahí es donde se empieza a difundir como su pensamiento, ¿cierto? Su forma de trabajo en Europa Estéreo, en esas estaciones de radio. Eso en un primer momento, ¿cierto? Y que después nos puedas conversar de eso otro que me parece maravilloso y es la Casa Verde. ¿De qué se trata eso de la Casa Verde? Que en francés se pronunciará de otra forma, pero que también pone unas bases fundamentales para muchos de los trabajos con niños que hoy se conocen no solamente en los espacios psicoterapéuticos, sino en otro tipo de espacios dedicados a la primera infancia. Entonces, hablemos un poco de la doctora X. ¿Qué era eso de la doctora X y cómo ahí se veía ya divulgación muy seria de su trabajo psicoanalítico con niños? Está bien. Carolina, antes de empezar con lo de la doctora X, creo que es importante hablar acerca de lo importante que para François fue entender ese lenguaje y el comportamiento de los niños y pues por qué razón comienza con este seudónimo. Y es de hecho que ella también se pregunta y se hace la pregunta si es el niño el que debe de entender el mundo del adulto o somos los adultos los que debemos de entender ese mundo del niño y ese mundo del niño igual con el lenguaje. Entonces, ahorita, como lo hablábamos del hecho de ella hacerse preguntas que en realidad para los adultos eran tontas, pero que no sabían cómo responder a ellas, también ella se hace este tipo de preguntas de cómo ella podría educar a esos adultos a comprender por lo que pasa este niño. Pues si bien cuando somos adultos creo que no hay una empatía por ese niño y si bien todos los adultos hemos pasado por esa niñez, hay veces nos olvidamos. Entonces creo que eso fue uno de los aportes más importantes que ella realizó para el psicoanálisis. Y al hacerse esa pregunta, entonces, como tú lo dices, en Europa Estéreo, ella comienza con ese seudónimo de doctora X, de la llamada de educadores o de padres acerca de las situaciones que estaban viviendo con el niño, qué hacer con ese niño o cómo ayudarles. Y en realidad lo que François realizaba durante esas intervenciones era educar a ese adulto por lo que el niño estaba expresando. Entonces, si bien ella comienza, pero digamos que el tiempo no daba, se extendía mucho, más las pausas publicitarias, entonces ella deja de un lado este proyecto, pero luego lo retoma en una emisora en Francia, pero ya ahí sí cambia toda la dinámica y era que estos papás o las personas a cargo de estos niños enviaran una carta, pues la correspondencia. Ella leía la carta y trataba de darle respuesta según lo que veía ella en la escritura. Entonces, el lenguaje, si se podría llamar así, con el cual es más, no sé si fácil, pero es posible dar cuenta de eso que sucede con el niño es el lenguaje por medio de la corporalidad, ¿cierto? Del movimiento. De ahí también como eso que conversábamos ahorita, de lo que le permitió
conocimiento de su esposo en cuanto a lo kinestésico para poder integrarlo a su teoría, ¿cierto? El niño por medio de su cuerpo expresa un montón. El niño jugando pone su cuerpo, pone el movimiento para dar cuenta de un montón de situaciones psíquicas que le suceden, ¿cierto? Entonces ahí también se puede como ver muchísimo cuál es esa influencia que tiene todos los desarrollos de su esposo ahí en esa parte específica. Sí. Y que pues de alguna manera los que la contactaban, padres, educadores, daban cuenta era del movimiento, ¿cierto? Mi hijo hizo esto, mi hijo está jugando de esta forma, ¿cierto? O está interactuando con los otros de, de cierta forma, o no sé cómo calmar el llanto o angustias. Entonces, si bien sí, creo que esas son dos postulados y me parecen muy acertados en el hecho de esa influencia de Boris y del cuerpo, que para ella la motricidad lo rescataba mucho. Y también en la forma de pensar y de pronto de cómo ese niño veía ese mundo y cómo los adultos ayudaban a que ese niño entrara en el mundo. Bueno, pasando un poco también al otro tema que te proponía, que es una propuesta también bien interesante, y es la de la Casa Verde. Si nos puedes contar un poco qué era eso de la Casa Verde, de qué se trataba. Si bien François fundó la Casa Verde, y digamos que se funda esta casa con el fin de, no de una guardería y guardería tal cual la conocimos en estos momentos, Guardería, donde van y se guardan los niños. ajá, y que están sin supervisión de un adulto, sino que con el objetivo de que estos niños, padres o cuidadores, estuvieran durante este proceso. Entonces, estos niños cuando estaban en la Casa Verde, los veían tres tipos de profesionales, entre uno de esos era un psicoanalista, quien los veía. Y digamos que el objetivo era poder ayudar a ese niño en toda esta transición antes de entrar a esa edad escolar y de que él estuviera, digamos, más expuesto al mundo, es cómo educar también a esos adultos y a ese niño para esa transición. Entonces, por medio de también de juegos, por medio de hablar con los niños, de hablar obviamente con los adultos y con los cuidadores. Y también esto sirvió de apoyo para estos niños que estaban ahí, porque entre ellos mismos se ayudaban a, digamos, a transitar ya por dejar ese apego frente a esos cuidadores y ya ellos empezar como su edad escolar. Entonces, el objetivo de ella era que ellos pudieran transitar por libremente y de una buena forma el hecho de que ya no iban a estar adultos al cuidado de él y que cómo también debía de intervenir ese adulto en esa transición del niño, que creo que es muy importante. Y si bien como tú lo nombrabas ahorita, en estos momentos hay algunos centros que si bien teóricamente lo que tratan es de hacer eso, o sea, de educar a esa madre o de educar a esos padres en los procesos en los que el niño va avanzando. Bueno, bien interesante, bien necesario también ese trabajo que se realizaba en la Casa Verde. Por medio de esas observaciones y esos acompañamientos se empiezan a fundamentar constructos teóricos importantes para el trabajo de con los niños. Y te propongo que nos centremos en cuatro fundamentales, ¿cierto? Que los puedas desarrollar, que nos puedas contar un poco al respecto, a propósito de las preguntas que algunos
nuestros seguidores nos dejan por redes sociales cuando se dieron cuenta como de este espacio, y aprovechando el momento para agradecerles la interacción. Esas preguntas iban entonces como hacia estos 4 aspectos. Uno de esos es castración, ¿cierto? El otro es deseo, el otro es pago simbólico, y el otro, que es muy peculiar su nombre, el complejo de la langosta, ¿cierto? Que ahorita hacías referencia también a otro animal acuático. No sé si algo tenga que ver, simplemente un comentario, pero que sí, este espacio sería como una oportunidad para hablar un poquito sobre esos 4. Entonces, ¿te parece si empezamos por el tema de la castración? ¿Qué es esto de la castración en la teoría de François Dolto? Creo que es uno de los aportes más importantes con François, si bien ella pues lo decía, y es que ella no quería una escuela acerca del trabajo con niños, pero pues si bien se realizó una teorización acerca de cómo ella trabajaba con niños, y creo que es importante rescatar la castración, esa castración simbolígena que se da pues en las primeras castraciones, en las 3 primeras castraciones del niño, y de hecho ella habla de pasar por 5 castraciones, ¿cierto? Tú hablas de 3 primeras castraciones. Ajá. ¿Cuáles son las 3 primeras castraciones? La primera castración es la castración umbilical. Digamos que esta castración umbilical es cuando ya ese pues se da cuando ese feto nace. Cuando ya este, este feto, por todas estas sensaciones del nacimiento, es donde se da, o sea, ya él no escucha 2 corazones, donde ya no tiene esa barrera de la placenta, ni esa carne, ni esos huesos, o sea, ya cuando él ya comienza a interactuar con ese mundo, donde empieza a sentir ciertos ruidos, donde ya comienza a respirar por sí solo, donde siente ya su latido, donde identifica también las voces de las otras personas, porque si bien estando en ese estado de gestación, ella habla sobre esos sonidos agudos que quizás sienten los bebés, y ya es sentir esos sonidos, es mirar ese exterior, cómo se comporta también con ese niño. Digamos, esa es la primera, y también el hecho de lo que sucede alrededor de ese nacimiento, ¿cierto? Si bien la angustia o esa alegría de esos padres por el nacimiento del bebé, por sentir que él puede respirar, por sentir ya su llanto, o sea, hacerse consciente Que ya son padres. ajá, ya son padres, y él del mundo, o sea, darse cuenta que ya no está dentro de esa madre, sino que ya está en ese exterior, y que ya no comparten un cuerpo, sino que ya se comparten 2 cuerpos. Y digamos que para François es importante no solo el hecho de esos 2 cuerpos de madre e hijo, sino también de ese padre. La figura del padre es Sí, fundamental. sí, de hecho ella también lo habla como de la voz. Cuando se hablan de esas voces agudas, normalmente se dicen, y por estudios, que los bebés logran, digamos, identificar un poco más esa voz de ese padre, y pues ya en el nacimiento ya asocian esa voz que ellos sentían. ¿De quién era esa voz? Ajá. Castración umbilical. La segunda castración de esas 3 que mencionabas, ¿cuál sería? Ya seguiríamos con la castración oral. Esta castración oral es importante
digamos porque es el destete, el destete de este niño hacia la madre, hacia el pecho, hacia la alimentación de este niño, y ya no viéndolo desde una forma de por él, ella tiene esa leche me pertenece a mí, y ya empezar ese destete con el niño o con este bebé. Al iniciar también este destete, en esta castración simbolígena, la madre también le ayuda, pues cuando se transita, le ayuda a este niño a también interactuar con otros, pues porque si bien cuando se realiza el destete en los bebés se pone a consideración de ellos otro tipo de alimentos o por otras vías, y que ya no es ese vínculo, porque de hecho también para la madre sirve esta castración porque ya no es bebé madre, sino que entran también otras personas en esta castración. Entonces, también a través del lenguaje se comienza a interactuar con el niño, y el niño ya ve que no es solo su madre la que puede, digamos, alimentar a ese cuerpo. Entonces, en la primera es el niño o el bebé que nace, darse cuenta que ya habita un mundo y que ya no es él en su estado intrauterino dentro de su madre, ¿cierto? En la oral también es un corte, una separación, donde ya no es ese objeto total que es la madre, ni el parcial que sería el pecho, sino que ya es una interacción con un otro, por medio del lenguaje, por medio de la necesidad de suplir el asunto alimentario de otras formas, ¿sí? Cada vez como que se va ampliando más ese entorno de interacción de ese niño con otros, dejando de ser única y exclusivamente con la madre. Con la madre. Sí. La ruptura de esos dos cuerpos en esa comunicación. O sea, ya está a disposición ese otro. Incluso es curioso el nombre umbilical, porque cuando hablas de ruptura, en el nacimiento se da un corte literal de esa relación madre-hijo. Se corta un cordón umbilical que te dice, que les dice a los dos, ya no son uno solo, ya empieza a existir ese otro en el mundo, ¿sí? Que después, bueno, por lo menos en Colombia, sabemos que nos ven de otros países también, después cuando se cae el pedacito que le queda al bebé, eso las madres lo guardan, me imagino que eso tendrá un significado en términos de la castración y de esta relación, ¿sí? Pero sí cada vez es más evidente ese corte ahí para permitir la integración de otros a ese mundo interno de este niño. Mencionabas entonces tres: umbilical, oral. ¿Cuál sería la tercera? La tercera sería la castración anal, ¿cierto? Esa castración anal, no viéndola como algo fisiológico, digamos que en esta castración anal es como el segundo destete del niño. Dada esa castración anal, ya no es, digamos, tanto un bebé o un niño muy pequeño, sino que ya es un niño que según su motricidad, pues ya puede tener cierto tipo de movimientos, de gatear, quizás de caminar. Y digamos que en ese segundo destete ya ese niño incorpora el soy yo. Y gracias también como a esa imagen que él tiene de su cuerpo y de la motricidad, entonces ya ahí se da cuenta de esto. Una construcción y un reconocimiento como sujeto. No tanto como sujeto, digamos, porque ya finalizando la castración, pero sí darse, o sea, ya ser un poco más consciente de ese cuerpo motriz de él. Uh-huh. Bueno, entonces estas serían como las tres castraciones que mencionabas.
pero después agregaste otras dos, ¿cierto? Hablabas de una cuarta, una quinta. ¿Cuáles serían esas? Carolina, si bien que me faltó en esta castración anal, también es la importancia en esta castración el, el de no hacer daño, ¿cierto? Para ese niño, el de no dañarse ni dañar al otro. El hecho en como François lo describe es en no hacer lo que no me gustaría que me hicieran en esta etapa de esta castración. Y ahí también como lo hablabas de esa motricidad y de darse cuenta de su cuerpo físico, también de darse cuenta del cuerpo físico del otro y de cuidar también al otro y de cuidar así. Términos lacanianos que sabemos que hay una relación de François con Lacan, podría ser también como el reconocimiento de un otro como un semejante. Sí. Entonces tenemos esas tres formas de castración, ¿cierto? Pero hace un momento cuando las introducías también mencionabas una cuarta y una quinta. ¿Cuáles serían esas? Esa sería esta castración primaria, que digamos, esta castración primaria va entre lo anal y lo genital, digamos que es el puente. Se llama así, se llama primaria, Ajá. a pesar que en ese momento la estemos ubicando como en un cuarto momento. Sí. ¿Sí? Ok, de una forma diacrónica como lo presentamos en este momento. Sí, ya ahí tiene entrada todo lo que tiene que ver con los genitales, con todo lo que tiene que ver con las anteriores castraciones, pues porque si bien ahí da cuenta de lo oral, también da cuenta como de lo anal, ya de ese niño que retiene sus heces fecales o que las expulsa, ya de esa no necesidad de que la madre haga todo por ese niño, sino que ese niño tenga un poco de autonomía para realizar las cosas por sí solo. Y la última sería La castración edípica. Ya esta castración edípica en la que el niño da cuenta de su sexo, ya da cuenta de sí, de toda su imagen, tanto inconsciente como consciente, digámoslo de esa manera, y de todo ese proceso por el cual este niño ha pasado. Okay. Bueno, en todo lo que nos has dicho ha sido fundamental, figura madre, figura padre. ¿Cómo se integra, en dónde aparece, de qué forma el asunto del deseo teniendo muy presentes esas dos figuras, además del niño? ¿Qué es esto del deseo en François Dolto? Si bien se habla de la madre y el niño, para François también es importante la ley que, que imparte el padre. Y ese deseo también, si bien Carolina lo miramos, es ese deseo del padre, porque ese niño nazca, ese deseo de la mamá o de esta madre por engendrar también un bebé, y también ese deseo de, de ese niño al nacer, que creo que es muy importante porque es algo que normalmente no nos preguntamos y que si bien con toda esta teoría de la castración da cuenta de sí, de ese deseo por nacer, por incorporarme al mundo, por cómo ese exterior ayuda a este interior y este interior cómo vive o cómo comprende ese exterior. Entonces es algo bonito que de hecho ella en su clínica particular también la trabajaba con los niños. Y es preguntar, o sea, preguntarle a ese niño y también preguntarle a esos padres si hubo ese deseo por nacer, qué deseaban al que este niño naciera. Determinará asuntos el hecho de que hubiese o no deseo, ¿cierto? Sí. Para ese niño que en la clínica es bastante importante tenerlo presente.
Bueno, entonces vamos como por momentos del ciclo vital, ¿cierto? Nacimiento, infancia, y eso ya nos lleva un poco a la adolescencia, que ahí es donde podríamos introducir una de las preguntas que nos hacía Luz Helena Ospina, una de nuestras fundadoras del logo psicoanalítico, una mujer muy estudiosa del psicoanálisis, que preguntaba por el complejo de la langosta, Sí. como ya pasando a ese otro momento en el ciclo vital de este niño. ¿Qué es eso del complejo de la langosta? El complejo de la langosta es cuando François habla acerca de la adolescencia. Y digamos que haciendo como toda esa metáfora con la langosta de mar, de perder su primer caparazón y quedar expuesto a ese mundo mientras forja esa nueva caparazón. Entonces es en estos momentos en la adolescencia, digámoslo así, que también es como otra castración, si bien porque ya es este adolescente que quizás va a querer necesitar de esos padres, pero que hay un mundo exterior, un mundo en el cual él se debe enfrentar y también la construcción que él ha hecho. Entonces es la etapa en cuando ya se empieza a formar también como ese carácter, en que se empieza a formar como ciertas opiniones, ideales, y ya darse cuenta de que no es él y los padres, cuidadores, hermanos, sino que ya él debe de empezar a formarse para entrar también a esa vida adulta. Ya no tiene la caparazón de la infancia, Infancia, pero ajá, tampoco todavía tiene esa otra caparazón que razón, se va a empezar a formar. ajá, en su Está vida adulta, desnudo. ajá. Ok. Entonces sí, es lo que este adolescente ve desde su entorno y lo que él logra identificar también de él con ese entorno. Ok. Bueno, interesante la forma de llamarlo, ¿cierto? Tiene unas formas de nombrar peculiares en sus teorizaciones. Había otra pregunta que nos hacían y era sobre esta forma de pago simbólico que se usa en la clínica con niños, ¿cierto? Que no es el pago monetario que el padre o que el responsable del niño le hace al analista o al terapeuta por cada una de las sesiones, sino que es otro tipo de pagos que el mismo niño hace, ¿cierto? ¿Nos puedes hacer un comentario al respecto? Claro que sí. Este pago simbólico es lo que François realiza con los pequeños pacientes y es, si bien tú ahorita lo decías, de ese pago diferente al de los padres, y es quedar como en ese compromiso con el niño de que finalizar la sesión en la que ellos estaban, él debía de pagar por medio de un dibujo, puede ser por una hoja, podría ser por piedras y o por una moneda de un valor muy bajo y que ese niño, digamos, ese pago no es solo por lo que se está realizando dentro de esa terapia, sino que también quedar con ese compromiso y esa responsabilidad de, de él. Que él mismo se implique Sí, en su propio proceso. en su propio proceso Ujú, y que no sean solo los papás. ujú. Bueno, los papás, cuando son los papás quien lo llevan, ¿cierto? Sabemos Sí, que actualmente... sí, o los cuidadores Ok. en ese caso. Bueno, definitivamente la obra teórica de François Dolto es muchísimo más amplia de lo que abordamos en este espacio, ¿cierto? Seguramente nos quedará faltando mucho más, que eso le podría dar pie a una segunda invitación en caso de que nos la aceptes y nosotros estaríamos supremamente complacidos.
pero me parece que lo que nos has compartido nos permite como conocer un poco más sobre sus aportaciones teóricas, sobre su forma de trabajo para quienes trabajen en la clínica con niños, así como lo haces tú, con adolescentes, incluso con las mismas familias de estos chiquitos, ¿sí? Y que esto sea un abrebocas para que se interese más por esta teoría. Para ir finalizando y otra vez nos quedan muchas cosas, pues recordando que François Dolto y Jacques Lacan tenían una relación muy cercana, ellos fueron los que fundaron la escuela de psicoanálisis freudiano allá en Francia, o sea, ellos tenían una relación que es fundamental, ¿cierto? En algunos momentos de la vida de Dolto, incluso en estas construcciones teóricas sobre la castración, se puede leer una influencia lacaniana importante, también una influencia freudiana importante, ¿cierto? En la última etapa que nos planteabas de la castración genital edípica, o sea, hay muchísimo todavía que abarcar sobre François Dolto. Sin embargo, Laura, quisiera como que para ir cerrando este espacio y ya desde tu percepción como clínica de lo que te ha permitido el trabajo con niños principalmente, ¿cuál crees tú que es la vigencia de todo esto que conversamos actualmente en la clínica? Creo que la vigencia, creo que François es una de esas autoras de las que no se habla mucho y que quizás no se conoce mucho acerca de los postulados, pero que creo que es muy importante y más a la hora de trabajar también con niños. Pues si bien hay otro tipo de psicoanalistas que trabajan con niños, creo que es importante el hecho de los postulados que François tiene y es como el hecho de entender también a ese niño y de cómo él está entendiendo ese mundo, de cómo su familia está ayudando a que este niño esté entendiendo el mundo, también hablándolo desde una forma profesional. El hecho de no jugar por jugar con un niño dentro de un consultorio o dentro de esa terapia, sino que es jugar para analizar, o sea, para analizar ese entorno, para analizar lo que ese niño piensa, el lenguaje, que también creo que es de suma importancia y lo que hablabas de Lacan, que creo que sí, tiene mucho que ver y la cercanía que ellos tenían por el lenguaje y de cómo este lenguaje lo entiende y lo interpreta también este niño y de cómo este niño está entendiendo a estos adultos. El hecho de cómo se interactúa con este niño dentro del consultorio, de este pago simbólico, de los objetos que el niño tiene en el momento de esta terapia, que no es solo imágenes o juegos y la imaginación y que el niño nos lleve a la imaginación de él, sino también analizar ese juego, analizar esos dibujos, que creo que esos dibujos, si bien también para la psicología ha sido importante la interpretación y el análisis, y era algo que François hacía con sus pacientes, con sus pequeños pacientes, y era analizar y esa interpretación del dibujo, y ese dibujo, qué es lo que cuenta de este niño, del entorno, quizás de su malestar o de la angustia, y que eso también ha ayudado, no solo en una clínica, sino también en la interpretación en psicología. Bueno, Laura, nuevamente muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros sobre postfreudiano, sobre François Dolto. Gracias por lo que nos compartes sobre su teoría, sobre su vida. Yo creo que el objetivo se cumple y es dar a conocer, ¿cierto? Quién es y por qué es tan influyente para el constructo psicoanalítico de estos que llamamos los postfreudianos. Realmente para nosotros es un honor muy grande, a nombre propio también lo digo, compartir este espacio contigo. Bienvenida desde ya a futuros espacios en caso de que sea posible.
muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por permitir que se conozcan otro tipo de autores, de pensar el psicoanálisis, de pensar también en esas nuevas formas y también estas antiguas, en cómo va avanzando y va evolucionando y estas formas de interactuar a través del psicoanálisis. Bueno, entonces también les agradecemos a las personas que nos ven en cada uno de nuestros espacios, quienes interactúan por medio de la cajita de preguntas que estamos estrenando justamente para este conversar para nuestros invitados. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a quienes no lo hacen todavía, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Quienes quieran dejar algún comentario acá abajo del video también muy bienvenido. Y para terminar nuestros agradecimientos, también agradecemos a Mimesis Producciones, que son quienes se encargan de todo el proyecto audiovisual y el acompañamiento en este sentido del logo psicoanalítico. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir pensando el psicoanálisis.